Ahora, recordando siempre las enseñanzas de nuestro querido Maestro, basado en el libro sagrado que es el libro de los libros, o también se le conoce como las Sagradas Escrituras, o en latín, Biblos, que viene a ser un conjunto de libros, resumido significa Biblia. Pero es un libro, una fuente de información para guiarnos, porque la Biblia se escribió en 1600 años, Antiguo y Nuevo Testamento, 1600 años, con un preámbulo de 200 años. Ahora, los hombres de Dios, porque hablaron bajo la inspiración divina, que se valió de 40 escritores el Creador, y no solamente hombres intelectuales, sino también hasta hombres analfabetos como Pedro, como Juan, que escribe primera, segunda, tercera de Juan, escribe el Apocalipsis. Pero ¿cómo si es un hombre analfabeto? Encontramos en las cartas de Pedro, primera, segunda y tercera de Pedro también hay. Hombres hablaron bajo la inspiración de Dios, bajo el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que hacía escribir, el mismo Espíritu. En cambio, los que sabían leer y escribir, bueno, ya sabían, pero no, el otro sí. ¿Cómo se entiende? Bueno, para un incrédulo, este pueblo se forma mediante los primeros convertidos, eran analfabetos. En una ocasión, cuando Dios me llama a su pueblo para servirle, en el año 1979, ingreso y pude apreciar de una hermana, movido por una fuerza sobrenatural, empezó a escribir en un cuaderno. Tenía su lapicero y tenía su cuaderno. Empezó a escribir. Hasta había mapas de diferentes países. Pero empezaba a escribir. Y una vez se me ocurre preguntarle, le digo, discúlpeme, no entiendo esta frase, ¿qué quiere decir? Entonces ella me mira y me dice, discúlpeme, hermano, soy analfabeta, hermano. Pero ¿cómo va a ser usted analfabeta si acá está escrito, hay planos, hay mapas? ¿Cómo? No, hermano, por favor, mil disculpas, no sé leer. O sea que no sabía leer ni tampoco escribir, sino esa fuerza sobrenatural lo movía a hacer todo eso. Es admirable. Y ahí pude comprender, el que mueve a hacer todo es el Espíritu de Dios. Por eso dice Job 32:8, el Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente nos hace entender. O como dice en Pedro, los hombres de Dios hablaron bajo la inspiración de Dios, bajo el Espíritu de Dios, empezaron a hacer estos ministerios. O como encontramos también en Isaías 38, dijo bien claro, Isaías, mira esta visión. Ahora lo escribes en un libro para que quede para el postrer tiempo. Entonces al mismo tiempo fue para esa época y al mismo tiempo para el futuro. Muy bien. Ahora vamos a buscar continuar con un tema que es muy hermoso, relacionado que nosotros en este tiempo somos renovados en esperanza viva. Esperanza viva, interesante. Y nuestro querido maestro empieza a esclarecer de Tito 3:7. Tito 3:7. Cuando hablamos en Tito 3:7, por ahí vamos a empezar, hay algo maravilloso sobre este ministerio de Tito 3:7. Dice 3:5, perdón, empezamos con 3:5, después nos vamos al 3:7. ¿Qué dice en el 3:5? Él nos salvó, dice en esta versión, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó,
quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. En la versión Valera de 1909 dice lo siguiente. Vamos a analizarlo un poquito para luego ingresar a comprender este ministerio. Dice en esta versión, Tito 3:5, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces encontramos varios puntos que entenderlo acá. Primero dice acá, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro. En la versión Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente, Él nos salvó, y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo merecemos, sino porque en su misericordia nos lavó de nuestros pecados. Y no solo eso, nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Traducción del lenguaje actual, esta versión, y nos salvó, pero no lo hizo por nosotros que hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Qué interesante. Ahí nos está esclareciendo un poco más. Entonces vemos algo interesante, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, o sea, por cosas buenas que hemos hecho en el camino. Más por su misericordia se llegó a compadecer de nosotros y nos llega a salvar. Pero para que nos lave, para que nos salve, tiene que haber un lavacro. Quiere decir, un lavacro significa lavado. Tenemos que ser lavados, tenemos que ser purificados. Y esta purificación, de momento que uno es purificado, viene a ser lo que es la regeneración. De hombres torpes, toscos, a hombres prudentes, a hombres amables. En eso consiste, primero, que hace por su misericordia, no por de buena gente que hemos hecho, cosas buenas hemos hecho, no. Hace ver por su misericordia, se compadeció y nos libera, nos salva, pero para eso tiene que haber un lavacro, tiene que haber un lavamiento, tenemos que ser limpiados, aseados. Y cuando hay ese lavamiento, cuando hay esa purificación, entonces viene la regeneración, el hombre se empieza a regenerar. Luego dice, y de la renovación del Espíritu Santo, tenemos que ser renovados, cambiados. Pero para ser cambiados, para ser regenerados, primero tiene que haber una limpieza. Primero tenemos que ser lavados, limpiados, purificados. Eso nos da a entender. Ahora, como dice en Tito 3:7, para que justificados, o sea, admitidos o aceptados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces hay una gran esperanza. Tenemos que ser, para ser aceptados por su gracia, para ser aceptados, para ser justificados, para ser admitidos, tiene que haber un lavado primero. Nos hacemos una imaginación de un vaso, está todo sucio, pero yo quiero ese vaso, pero como está todo sucio, lo primero que tengo que hacer es limpiarlo, hacer una limpieza, darle un mantenimiento. Y una vez que le da un mantenimiento, lo he purificado, ahora sí lo puedo utilizar a ese vaso. Algo similar. Acá es la misericordia de Dios, no por buena gente que hemos sido nosotros, sino es la misericordia del Creador que nos empieza a lavar, a limpiar. ¿Pero de qué? De nuestros pecados. Eso es lo que dice acá. Nos lava de nuestros pecados. Nos lava.
y nos da una nueva oportunidad. Y para darnos esa nueva oportunidad es mediante el Espíritu de Dios. Nos da una oportunidad a todos. Así como le puse el ejemplo de un vaso de cristal, está bien percudido, sucio, nunca se lavó. Pero yo quiero ese vaso. ¿Qué hago? Le doy un mantenimiento, lo lavo, lo purifico bien. Y una vez que está bien purificado, ahora lo empiezo a usar. En este caso, echo agua porque quiero beber en ese vaso. Algo similar es en la vida espiritual. Hemos sido como ese vaso percudido, sucio, hemos sido así. Hasta que el Señor, por su misericordia, nos lavó, nos purificó. Es una asepsia. Ahora sí nos puede utilizar. Y para ello, dice Pablo, viene lo que es el tiempo viene a ser renovado, cambiado. Antes se veía pues un vaso todo sucio, pero ahora bien limpio. ¿Cómo fue cambiado? ¿Cómo fue, cambió su aspecto inclusive del vaso? Cambió su aspecto. Esto significa renovado como era al inicio o al principio. Eso es lo que estamos viendo. Por eso vuelvo a repetir que dice nuestro querido maestro. Dice así: regenerado en esperanza viva, con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bueno, eso ya hemos hablado. Ahora, como ha resucitado de los muertos, los israelitas están regenerados, según su misericordia, nos ha regenerado en esperanza viva, con la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta? Y ahora están regenerados por la resurrección de Jesucristo. Si no resucitaría Jesucristo de los muertos, entonces no estaríamos regenerados con la esperanza viva. Por eso dice en Tito 3:5, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración. Lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y nuestro maestro empieza a esclarecer, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho. Nosotros todavía no hemos hecho obras de justicia, claro, desconocíamos completamente. Mas por su misericordia nos salvó. Entonces, eso mismo dice aquí, según su grande misericordia, nos ha regenerado, pero en esperanza viva. Asimismo dice aquí, no por obra de justicia que habíamos hecho, claro, nosotros todavía no conocíamos obras de justicia. No habíamos conocido cuál es la obra de la justicia. Nada. Porque éramos impíos, éramos incrédulos. Pero como ya llegó, entonces dice, no por obra de justicia que habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Ahora, para hacernos a conocer en esperanza viva, dice Tito 3:7, para que justificado por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esperanza viva quiere decir vida eterna. Allí está la vida eterna. Ejemplo, ¿cómo? Para justificarnos por su gracia. Por ejemplo, como ya ha resucitado de los muertos, entonces somos precisamente regenerados. Entonces, hasta ahí estamos esclareciendo de Tito 3:5 y 7. Ahora, vamos a entender un poquito. Dice, en el Tito 3:7, porque justificados o admitidos o aceptados por su gracia. Por su gracia. Y cuando hablamos de la gracia, encontramos 3 puntos. La gracia viene a ser el poder habilitador. Hay un poder habilitador. La gracia viene a ser la presencia de Dios en nuestra alma. La gracia viene a ser la ayuda temporal de Dios a un hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correcta en determinada situación. O sea que el hombre es movido por una fuerza sobrenatural, la presencia de Dios en el alma. La presencia de Dios en el alma. Eso se llama la palabra presencia de Dios, que viene a ser la fuerza de Dios, que en hebreo se le llama
En hebreo se llama Ruach, la fuerza de Dios, que en griego significa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Entonces, esa fuerza es la gracia, es una ayuda temporal al hombre. Es la presencia de Dios en el alma del hombre, ese es poder habilitador. Por eso dice Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Entonces, ese espíritu de gracia, esa fuerza sobrenatural, viene a ser la presencia de Dios y se le conoce como el Espíritu de Dios. Entonces, pero para recibir eso, surge algo interesante. Para recibir, como hemos visto anteriormente, para ser regenerados. Para que el hombre sea regenerado. Que el hombre, para que sea regenerado, para que sea renovado, para que sea lavado, primero tiene que haber algo interesante. Primero el hombre tiene que conocer la doctrina de Dios. Está bien, nos hace un llamado. Y el hombre, para que se arrepienta, tiene que saber, tiene que comprender dónde están sus errores, dónde están sus faltas, si está bien o está mal delante de la presencia de Dios. A esto se le llama, entremos a juicio juntamente. Y el hombre tiene que confesar que no está bien lo que está haciendo. En eso consiste. Para ser entonces regenerados, para ser nosotros renovados, para ser lavados, el hombre tiene que conocer la doctrina. Y una vez que conoce la doctrina, ahora sí. Por eso dice Pablo en Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado. Estamos hablando del nuevo hombre, la nueva criatura, que para ser revestidos del nuevo hombre, para ser revestidos, conseguir ese revestimiento nuevo, tiene que haber el conocimiento. Y mediante el conocimiento de la doctrina, vamos a encontrar que la persona empieza a ser renovado. Renovado conforme a la imagen de aquel que lo crió. O sea, conforme a la imagen de Dios, en santidad. Pero tiene el hombre para eso, para ser renovado, para que haya ese revestimiento, tiene que ser lavado, tiene que ser regenerado. Tiene que ser, lavado, regenerado, renovado tiene que ser el hombre. Pero para que surja ese cambio, para que surja ese revestimiento de una nueva criatura, tiene que haber conocimiento. Y si no hay conocimiento, amigos, no se puede avanzar. No se puede. Porque, ¿cómo sé que yo he pecado? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que estoy en la parte correcta? ¿Cómo lo sé? Y según mi opinión estoy bien. No tengo de qué arrepentirme. Según mi opinión, por eso dice el proverbio, el hombre en su opinión piensa que sus caminos son rectos, más es salida de muerte. Tengo que conocer la doctrina sí o sí. Tengo que conocer, como muchos mencionamos, tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios son los 10 mandamientos. Las 10 palabras. Tengo que conocer. Y si no conozco, ¿cómo sé que he pecado? Por eso dice 1 Juan 3:4 que el pecado es la transgresión. Transgresión de la Torá o transgresión de la ley. O transgresión de los mandamientos. He transgredido, he violado. Pero si no conozco los mandamientos, ¿cómo sé que he violado? Por eso decía Pablo en Romanos 7, 7, 8, 9. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Una vez que conoció la ley, recién el pecado empieza a morir. ¿Por qué empieza a morir? Mediante el conocimiento. ¿Por qué? Porque empieza a dejar en este caso las viejas costumbres que no es conforme. Así como el caso de Pablo, era un hombre perseguidor de los primeros cristianos y los mandaba presos.
los mataban. Por ejemplo, Esteban murió a los pies de Pablo, que antiguamente era Saulo. O sea que su comportamiento era otro. Él no miraba, para él no había misericordia. Para él lo veía como veían como una multitud de, ¿cómo podemos decir?, de fanáticos que estaban en contra de la regla. Entonces no entendía. Hasta que llegó su hora y dijo, no, esto es malo que estoy haciendo. Estoy mal. Entonces, para que sepa que está mal lo que está haciendo, tenía que conocer la doctrina. Claro que él estaba con los fariseos, sabía muy bien, estaba con los saduceos. Está bien, pero no había pues la profundidad del conocimiento. No había el Espíritu de Dios en él. Entonces, ¿qué? Por eso, queridos amigos, cuán importante primero que el hombre tiene que ser renovado primero. Pero para ser renovado la persona es mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento es renovado. Pero una vez hemos sido renovados, como dice Pablo, revestidos del nuevo hombre o la nueva criatura, es una promesa que estaba prefijado para los últimos días, de acuerdo a Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nuevas tierras, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea que deja atrás el viejo hombre. O sea, nuevos cielos, nuevas tierras. Porque si hablamos nuevas tierras, no estamos hablando de las tierras de cultivo. En la parte espiritual se entiende que el hombre de polvo es, a polvo se convierte. Hablamos del hombre, nuevo hombre, nueva criatura, nuevo cielo, nuevo pensamiento, nuevas ideas. Que así como Dios le dijo a este sabio judío, si cosas terrenales te he hablado, no lo vas a entender las celestiales. Cuando le dijo, tienes que volver a nacer. Y él dijo, sí, soy un hombre viejo, ¿cómo voy a regresar al vientre de mi madre? Entonces él estaba hablando de cosas literales. Y Jesús le estaba hablando de la parte espiritual. Tenía que dejar ese viejo hombre. Y para dejar ese viejo hombre, tenía que tener un conocimiento más amplio. Y al tener ese conocimiento, empieza a renovarse también. Entonces, al renovarse, viene nuevos cielos, nuevas tierras, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. O sea, deja el viejo hombre, dejamos atrás todo lo que pasó. Listo. ¿Por qué recordar? Si antes he sido tal y tal y tal, ¿por qué recordar? Dejarlo, ya pasó. Hoy es una nueva oportunidad, una nueva criatura. ¿Por qué tengo que arrastrar siempre los errores pasados o tratar de pecar en los mismos errores pasados? Ya no, porque me trae mucha aflicción, me trae muchos malos recuerdos. Entonces, ¿para qué? Entonces, por eso dice, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Porque aún dice en Hebreos, hasta que Dios tampoco, si nos borró todos nuestros pecados, ni Él tampoco lo trae a la memoria de lo que hemos cometido. Y en Isaías dice, tampoco traigan ustedes a la memoria. Entonces no recomienda todo eso. Por eso dice Pablo en Efesios 4, 23 y 24, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, la renovación, a esto se llama también restauración, tenemos que renovar en nuestra mente. Antes hemos sido así, es como hay un dicho bien dicho, yo soy así, nadie me cambia. Es una expresión mala. Yo soy así, nadie me cambia. Según él está bien. Según él está en la parte correcta. Según él. Pero si se dedicaría detenidamente a escuchar y analizar, se da cuenta que no está bien. Entonces es momento de hacer una renovación mediante el conocimiento. Dios nos dice, no hagas tales cosas, y yo trato de practicarlo, no hacer esas cosas, entonces voy avanzando, voy buscando a la perfección. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Acá tenemos que renovar nuestra mente. Para luego vestir el nuevo hombre. Y para vestir el nuevo hombre tengo que renovar mi mente. Tengo que renovar el espíritu de mi mente. Y renovar mi espíritu de mi mente
que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. En eso lo tengo que cambiar. Antes de repente he sido una persona demasiado injusta, siempre no miraba a los demás con cariño, con aprecio, siempre buscando, como dice, lo más ancho para mí, lo más angosto para el otro. No había algo de verdad, por eso en santidad de verdad, no había algo legal, no lo había, todo injusto. Entonces va modificando mediante el conocimiento, vamos renovando. Entonces vamos vistiendo también lo que es el nuevo hombre, mediante el conocimiento. Ahora, hay un punto que tenemos que entender. Cuando dice, tenemos que regresar al inicio, como dice, renovando el espíritu de nuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, es una profecía que tiene que cumplirse para este tiempo. Por eso dice en Ezequiel 16:55, y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también, le dice a Judá, y tus hijas volverán a su primer estado. Cuando hablamos de Sodoma, estamos hablando de la gente incrédula. Y cuando hablamos de Samaria, estamos hablando de los lectores de la Biblia. Y cuando hablamos, tú también, de Judá, son los israelitas de este tiempo. Tiene que regresar a su primer estado. Tiene que regresar, tiene que volver mediante el conocimiento, porque al inicio el hombre fue santo. Por eso dice Jeremías 33, 7 y 8. Y haré volver la cautividad de Judá y de Israel. Es un ejemplo que pone como algo figurativo. Cautividad significa algo que está preso, algo que está, digamos, reservado. Eso, por eso dice, haré volver la cautividad, algo que estaba, digamos, en servidumbre de otro lugar. En este caso nosotros hemos estado al servicio del pecado. Entonces, haré volver la cautividad de Judá e Israel y los restauraré como al principio. Los restauraré como al principio. ¿Cómo era al principio? Y para que nos restaure como el principio, dice, los limpiaré de toda su maldad. Está bien claro. Y los restauraré, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que pecaron contra mí. Entonces viene, nos restaura como al principio, y para ser restaurados nos tiene que lavar, nos tiene que limpiar de toda nuestra iniquidad. Porque en Génesis 1:26 encontramos que Dios al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. En el hombre había pues al inicio todo el conjunto de los valores morales, había todo el conjunto de las virtudes heredados de su Creador. Por eso comentan los sabios que al inicio Adán tenía todo el conjunto de los valores morales y virtudes que aún los ángeles querían adorarlo. Porque Dios le dio la potestad que aún le ponga nombres a los animales. De ahí nomás nos ponemos a pensar. Tenía toda la potestad hasta que Dios le quitó su vestidura santa y se quedó desnudo. Por eso cuando él comete el error de comer el fruto prohibido, se sintió desnudo. No es que hablamos de una desnudez literal. Estamos hablando, es como decir, está con toda la fuerza de Dios y de un momento a otro se desaparece, se esfuma y se queda como un hombre débil. Así como Sansón le cortaron la cabellera, las 7 guedejas, y se convirtió en un hombre común como todos los hombres. Pero mientras tenía en el cabello, tenía la fuerza de Dios. Es igual a Adán, cometió el pecado, cometió el error, y se quitó, de él fue quitado su vestimenta santa, y se quedó desnudo. Entonces, por eso dice, al quitarle Dios su vestidura santa, se quedó desnudo, y lo destituyó de su gloria, y lo sacó del huerto. A partir de allí su descendencia va perdiendo en forma acelerada los valores morales. Por eso, queridos amigos, qué interesante sobre este tema que estamos viendo,
que tenemos que ser renovados en una esperanza viva. Eso falta aclarar, esperanza viva. Pero primero el hombre tiene que ser lavado, tiene que ser regenerado, renovado. Y para ser renovado, para ser regenerado, tiene que el hombre tener conocimiento de la doctrina. Primero el conocimiento de la doctrina. Y una vez que tiene conocimiento de la doctrina, el primer procedimiento que hace Dios es lavarlo. Lo tiene que lavar a la persona. Así como hay una ropa sucia, hay que lavarlo. Así como nosotros nunca nos hemos bañado, nos tienen que bañar. Pero no estamos hablando de ese baño literal que uno va pues a la ducha y te bañas con agua limpia y salió toda la mugre. De eso no se trata, porque dice en Jeremías 2.22, vamos a esclarecer lo que estamos mencionando. En Jeremías 2.22 dice lo siguiente. Jeremías 2.22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces, el pecado no lo podemos lavar con jabón ni con lejía. No se puede, por eso vuelvo a repetir. Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Entonces, el pecado no se lava con agua que corre por los ríos o los caños. Con esa agua no se lava el pecado. El que lava el pecado es ya el Espíritu de Dios, que viene a ser esa agua, con esa agua que es el Espíritu, con eso es lavados de nuestros pecados, nuestras iniquidades. Por algo recomienden Ezequiel 36, vamos a ver Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25. Dice lo siguiente. 36, 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces vemos algo interesante, que el pecado no se lava ni con lejía ni con jabón, por más que te laves. Porque el pecado está sellado delante de los ojos de Dios, nuestros pecados. Entonces, para ser lavados de nuestros pecados, para ser lavados de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, porque iniquidad significa nuestra desobediencia, pero si no conocemos la doctrina de Dios, ¿cómo sabemos que hemos desobedecido y cómo sabemos que hemos pecado? ¿Cómo lo sabemos? Ya les expliqué, sabemos por el conocimiento de la doctrina. Y al conocer la doctrina, nuestra mente se va renovando también y vamos ingresando a la etapa del primer hombre. Y ser como fue el hombre al inicio, que vivió en santidad. Entonces, ese es el proceso que se tiene que hacer. Pero primero, mediante el conocimiento, nos vamos arrepintiendo y también Dios nos va perdonando. Pero para eso viene a ser lavado la persona. Nos lava con agua limpia. Y esa agua limpia viene a ser justamente el Espíritu de Dios. Porque dice San Juan, en el capítulo 7, cuando Jesús decía, de mi corazón fluyen ríos de aguas vivas. Él decía así, de mi corazón fluye río de aguas vivas. El siguiente versículo dice lo siguiente, hablaba del Espíritu Santo que tenían que recibir, porque ahí todavía no él era glorificado. Entonces hablaban del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces esos ríos de aguas vivas que salían de su corazón o de su vientre, viene a ser el Espíritu de Dios que tiene que ser. Entonces el Espíritu es agua que tiene que lavar justamente el corazón del hombre. Y para que lo lave tiene que haber un arrepentimiento, si no, no es lavado el hombre. Muy bien, vamos a ver
¿Cómo esclarece nuestro querido maestro? Vamos a ver, dice lo siguiente. ¿Cómo somos regenerados? ¿Cómo somos regenerados? Por la renovación del Espíritu Santo. O sea que el hombre regenerado mediante la renovación del Espíritu Santo, o sea, renovación de nuestra mente, mediante el conocimiento somos renovados. Empezamos a dejar el hombre viejo, empezamos a dejar las viejas costumbres. Como dice Pablo, empezamos a decir la verdad, porque antes éramos mentirosos, empezamos a decir la verdad, empezamos a hacer las cosas con bastante transparencia, empezamos a hacer las cosas en forma, tratar de hacerlo legal, ya no todo solamente lleno de trampas, ya no, empezamos a ordenar, a ser personas más sinceras, a ser personas más transparentes. Eso es, viene a ser, nos empezamos a regenerar, y a regenerar, y para regenerarse, ya no es humanamente, por eso dice, por la renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros somos renovados? Renovados por el Espíritu, porque una vez que está el Espíritu en nosotros, el mismo Espíritu nos obliga a hacer un cambio radical. Humanamente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y siempre voy a rehusar, no quiero. Pero llega el Espíritu que te presiona. Por eso dice en Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis mandamientos. O sea que nos lava, nos purifica, o como dice en el 26, de un corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne. De un corazón duro, de un corazón soberbio, altivo, vanaglorioso, lo convierte en un corazón dócil. Porque dice en el 26, yo os daré corazón nuevo, y pondré espíritu en vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. No transforma, pero el mismo espíritu es el que transforma. Humanamente no se puede, amigos, humanamente no se puede. Estoy acostumbrado a mentir, estoy acostumbrado a cometer un montón de errores que para mí es placentero, y voy a decir que no quiero, me cambiaré de ropa, pero no de pensamiento, seguiré con mis ideales. Ahí se cumple ese dicho, a mí nadie me cambia. Pero cuando ya ingresa el Espíritu, nos empieza a lavar, nos empieza a purificar, nos transforma de un corazón duro, de un corazón, ¿cómo le puedo decir? Un corazón como una roca. Entonces nos empieza a transformar y nos pone un corazón más humano, una persona más sensible, una persona más sensible, comprensible. Nos convierte. Empezamos a tener lástima de los demás. Me pongo en su lugar a esa persona. Si hago una maldad, también voy a recibir lo mismo. Me hace pensar que no está bien lo que estoy haciendo. Surge un remordimiento interno. Surge un remordimiento. Por eso estamos hablando cómo nosotros vamos a ser renovados. Para ser renovados es por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos renueva, nos cambia. Y el mismo Espíritu es el que nos exige cambiar. Nos exige. Porque cuando cometemos un error, nos sentimos tan mal, donde queremos que la tierra nos trague. Pero ¿por qué yo mismo? Si no, mi conciencia me empieza a traicionar y me dice, no está bien lo que estás haciendo. Mientras no busque que solucionar ese problema, no voy a tener paz conmigo mismo. Pero soy yo. No, hay una fuerza sobrenatural que viene a ser el Espíritu, es el que nos hace que el hombre se humille, porque a Dios no le gustan los soberbios, no le gustan los altivos, no le gusta. Por eso vuelvo a repetir, dice acá, yo esparceré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias,
y todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo. Ya no está esclareciendo. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Nos transforma. Y al transformarnos, el mismo espíritu es el que, como dije al inicio, el mismo espíritu es el que empieza a exigir. El mismo espíritu empieza a presionar a la persona, como dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y lo pongáis por obra. Ahora sí las cosas cambiaron. Por eso todo israelita, como en otra parte dice nuestro maestro, hemos hablado al inicio, todo israelita es espiritual. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y el mismo Espíritu lo está transformando poco a poco esa persona. Porque cuando uno comete un error, dice en Gálatas 5:17, Gálatas 5:17, vamos a leer. Porque la carne codicia contra el espíritu, o sea, mis costumbres, que estoy, digamos, la carne estamos hablando del adulterio, la fornicación, la inmundicia, estamos hablando la ira, las contiendas, el robo, esas son las cosas de la carne. Entonces, mi cuerpo, mi carne está acostumbrado a eso. Pero luego dice acá, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Entonces ahí viene una guerra dentro de nosotros mismos. Surge una guerra, mi carne está acostumbrado a cometer un error, y el espíritu me dice, pero ¿por qué lo haces? Estoy avanzando en la parte espiritual, mi carne se enferma. Esa hora se pone ociosa, no quiere avanzar. Entonces hay una guerra. Viene el sábado, ya se acerca el sábado. Mi espíritu está contento porque viene el sábado y mi carne se vuelve ociosa. ¡Ay, qué flojera para ir! Pero luego viene la conciencia, avanza y avanza. Bueno, le di prioridad a mi carne, me quedo el sábado. Mi conciencia me empieza a remorder, me siento tan mal quedarme en casa. ¿Qué hago yo acá? No importa, regresa, se va, aunque sea por unas horas, porque quiere tener paz consigo mismo. Pero ¿quién lo exige para hacer eso? Es el mismo Espíritu, que viene a ser el Espíritu de Dios, o viene a ser el Espíritu Santo, o se le conoce también como la fuerza de Dios. Entonces, esta fuerza es que nos mueve, como dice Pedro, a uno no deja estar ociosos ni estériles sin el conocimiento, el mismo Espíritu. Algo figurativo fue en el caso de Pedro, cuando nuestro Mesías le dijo, Pedro, cuando eras más joven o más mozo, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Ese es el punto. Antes de tener el Espíritu de Dios, hemos hecho lo que hemos querido, metidos en problemas. Pero una vez que tenemos el Espíritu de Dios, cambia. Antes no, como dice a Pedro, cuando tú eras joven solo te ceñías, solo te vestías y te ibas a donde tú querías. Pero ya cuando eres viejo, otros te visten, otros te ciñen y te vas a donde tú no quieres ir. Cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, ya no podemos hacer lo que nosotros queremos. Ya no. Porque ya nos sentimos tan mal cuando cometemos un error, cometemos una falta. Así, queridos amigos, eso es lo que estamos desarrollando este tema, por eso dice nuestro maestro. ¿Cómo somos regenerados? ¿Cómo somos regenerados? Es por la renovación del Espíritu Santo. Ahora israelitas son inspirados, entonces ya renovados. O sea, por el mismo Espíritu, por el mismo conocimiento, el entendimiento de la doctrina, empezamos a ser renovados, cambiados.
como hemos visto anteriormente, como dice así, tu Sodoma, tus hijas regresarán al primer estado, como es Samaria, tendrán que regresar con tus hijas a su primer estado. Y tú también, le dice a Judá, con tus hijas tienen que volver al primer estado. O sea, llegó el tiempo de regresar al primer estado. ¿Cómo era el primer estado? El hombre era santo, lleno de virtudes, ¿Ve? Ese es el punto que Dios, mediante el conocimiento, el entendimiento, tenemos que regresar a ir al campo de la santidad. Porque para llegar santo, dice en el número 1540, tenemos que poner en práctica la doctrina. Cuando se pone en acción, y poner en acción es mediante el conocimiento de la doctrina, y el mismo Espíritu nos impulsa, el mismo Espíritu nos ayuda a mejorar cada día, porque queremos tener paz con nosotros mismos. Ahora dice nuestro maestro, por eso dice en el verso 7, para ser justificados por su gracia. Gracia se refiere al Espíritu Santo y hemos esclarecido. Entonces, por su misericordia nos salvó. O sea, no tanto por las buenas obras que hemos realizado, no, sino la misericordia nos trajo, nos lavó, nos purificó mediante su Espíritu, y para ser lavados y purificados, primero el hombre tiene que tener un conocimiento de la doctrina, y mediante ese conocimiento se va renovando cada día. Entonces somos renovados. Eso dice en el versículo 7, para ser justificados por su gracia. Gracia se refiere al Espíritu Santo. Entonces, por su misericordia nos salvó del pecado. Del pecado nos salvó. Como dice en el versículo 5, por su misericordia nos salvó del pecado, con el lavacro de la regeneración. Nos lavó, nos limpió de todos nuestros errores, de todas nuestras faltas, y hemos sido regenerados. Empezamos con un pensamiento nuevo, nuevo hombre, nueva criatura, nueva oportunidad, nuevo cielo, nueva tierra. Por eso dice, con el lavacro de la regeneración quiere decir que nos ha lavado y nos ha regenerado. Nos ha regenerado. ¿Con qué nos ha lavado? También tiene su respuesta. ¿Qué cosa quiere decir lavado? ¿Con qué nos ha lavado? Y hemos pasado lectura de Ezequiel 36, 25. Esparceré sobre vosotros agua limpia. Ahí está, por ejemplo, ¿con qué limpia? Dice, con agua limpia. Repito, esparceré sobre vosotros agua limpia. Agua limpia, ¿qué cosa es? ¿Qué es agua limpia? Entonces nuestro maestro empieza a esclarecer. Agua limpia, ¿a qué se refiere agua limpia? Con eso nos limpió del pecado para que seamos regenerados. Como dice San Juan 7:38, el que cree en mí, en su interior corrían ríos de agua viva. O sea, también dijo, de mi corazón fluye, no, de mi vientre fluyen ríos de aguas vivas, dijo Jesús en ese tiempo. Entonces, el que cree en mí, en su interior corrían ríos de agua viva. Dice, el que cree en mí, dice el Hijo de Dios, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces, agua viva, allí está, agua viva. Ahora conozcan agua viva, pero ahora van a conocer esta agua viva. ¿Quién es? Por eso dice, primero limpiará por su misericordia, dice en Tito, limpiará muy bien. ¿Con quién limpiará? Para ser regenerado. Entonces, por eso dice, con la renovación del Espíritu Santo. Efectivamente, pero ustedes, como hablan varias palabras, limpiará, dice, luego renovará, dice entonces, no entienden ustedes, por eso les estoy haciendo entender, limpiará, dice, ¿con qué limpiará? Con el Espíritu Santo. San Juan 7:39. Entonces, queridos amigos, ese es el punto que tenemos que entender. Y mañana continuaremos con el desarrollo de este hermoso mensaje. Nos encuentran ustedes en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Cualquier información al 913-654-641
al 941-131-224.